Qué importante es siempre entender el contexto de lo que estamos estudiando, ¿sí? Por eso, los 2 domingos anteriores hemos aprendido el seminario de Caminata Bíblica por el Antiguo Testamento, que ubica los hechos y los eventos que ocurrieron en la historia antes del nacimiento de Jesucristo, ¿sí? Lo que se denomina y conocemos como Antiguo Testamento. Entonces, bueno, cuando leemos, qué importante es ubicarnos en el contexto, ¿no? ¿Cuándo pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que estaba viviendo? ¿No? ¿O qué momento de la historia estaban? Entonces, eso lo vimos, lo terminamos la semana pasada, y a mí me gustaría que veamos un resumen ahora, ¿sí? De lo que aprendimos con Alejandro Colombo. Después, si algún valiente se anima, Natalia me dice que cree que ella que sí que puede. Natalia Valenzuela, ¿no? Bien, y entonces ya estamos listos. Y fíjense qué importante. Hoy vamos a estudiar sobre la vida de Josías. Y luego les voy a preguntar en qué momento de todas las señas que hace entra la historia de Josías. ¿Estamos listos para verlos? Podríamos pararnos si quieren, pero no, vamos a verlo y a recordar, ¿sí? Vamos. A ver si tenemos ahí los... Nico es el Nico. Nico lo hizo muy bien la semana pasada. ¿Te animás, Nico? ¿Sí? Dale. Vamos. No. A ver, pero vamos a hacer así. No vale mandar al frente al otro. Vamos a decir la verdad, porque si no acá vamos a sufrir los tres. ¿Estamos? Gente, rápido, vamos, con todas las pilas, vamos. 1, 2, 3. Creación, caída, diluvio, naciones, 4000 años atrás. Ur, Golfo Pérsico, Sara, Abraham, Lot, Tigris, Éufrates, Mar de Galilea, Río Jordán, Mar Muerto, Mediterráneo, Israel, Ismael, Isaac, Esaú, Jacob, José, Egipto, judíos, Egipto, 400 años de esclavitud. Moisés, deja ir a mi pueblo. No, 10 plagas, Pascua, Mar Rojo, Monte Sinaí, ley, tabernáculo, levitas y sacerdotes, sacrificios y festivales, contando a los capaces, a Cades Oasis, 12 espiando, el pueblo peregrinando, muere. Moab, Moisés, segunda ley, muere. Josué, Jordán, Jericó, divide, conquista, sur, norte, divide, asienta, 12 tribus jueces, 400 años, Débora, Gedeón, Sansón, cada uno hacía lo que bien le parecía, excepto Ruth y Samuel. Reino Unido, 120 años, Saúl, sin corazón, David, todo corazón, Salomón, medio corazón. Reino dividido, 400 años, norte, sur, Israel, Judá, 19, 20, 0, 8. Los profetas hablan, o me sirven a mí o los saco de aquí. Asiria, Israel, dispersión. Babilonia, Judá, cautiverio, 70 años. Persia, Judá, retorno. Zorobabel, templo. Esther, reina. Esdras, gente. Nehemías, muros. 400 años de silencio. Cristo. Muy bien. Muy bien. A ver, pero ¿cuándo? ¿Cuándo hacía qué? ¿Qué señal hacía? Reino dividido. Claro que decía, veo que decía así que bailaba. Así que decía norte, sur, 20, 19, 0, 8. Ahí, en ese momento de la historia, antes había, el reino estaba unido, estaban los 3 reyes. ¿Cuáles eran?
Saúl, David y Salomón. Y después el reino se dividió. Entonces estaban los claro, ¿cómo se llamaban? Israel y Judá. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hoy la historia de un rey que se llamó Josías, que fue un rey de Judá. Fue uno de los 8 reyes que siguieron a Dios en su corazón. En el otro reino no hubo ninguno. ¿Sí? Así que vamos a aprender entonces en esta mañana sobre la vida de Josías. Tenemos ahí entonces nuestro PowerPoint. Y vamos a Crónicas. Segunda Crónicas, ¿sí? Capítulo 34. Bien. El sermón de introducción se titula Influenciando una generación. Influenciando una generación. Vamos a compartir sobre Josías. Vamos a leer. Yo quería hacerlo con los lentes, pero voy a ver si lo podemos hacer, lo puedo hacer desde aquí. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y les pido que presten atención para entender la historia, ¿sí? Me gustaría hacer así. Ustedes tenemos aquí leyendo la Reina Valera, versión Reina Valera 1960. Yo tengo acá la Nueva Biblia al Día. Y lo que podemos hacer para ir entendiendo mejor los conceptos es que ustedes lo lean en voz alta, uno de ustedes, el versículo 1, yo leo el versículo 2. No, el versículo 1 leen ustedes y yo el 1. Después el 2, yo leo el 2. ¿Sí? Así vamos entendiendo mejor la historia. ¿Estamos? Vamos. Comenzamos con el versículo 1. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, 31 años reinó en Jerusalén. Muy bien. Josías tenía solo 8 años cuando comenzó a reinar, reinó 31 años en Jerusalén. 2. ¿Alguien quiere leer el versículo 2? Ese hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Su reinado fue bueno, ya que hizo lo que le agrada al Señor, siguiendo así el buen ejemplo de su antepasado David. 3. En los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. En los 2 años comenzó a limpiar a Judá, de Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas y imágenes de Dios. Cuando tenía 16 años, en el año 8º de su reinado, comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. 4 años más tarde comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los altares paganos y de las imágenes de la diosa Acera y de todos los ídolos que había en el país. Versículo 4. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas y las destrozó. Dispersó el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Salió personalmente a supervisar la destrucción de los altares de Baal, de los ídolos y de las imágenes de los dioses de la diosa Acera, todo lo cual redujo a polvo, el cual derramó sobre las tumbas de los que le habían ofrecido sacrificio. Versículo 5. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Quemó los huesos de los sacerdotes paganos sobre sus propios altares con la intención de limpiar al pueblo de Judá y de Jerusalén de la culpa de su pecado de idolatría. Versículo 6. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares sagrados alrededor. Bien. Luego fue a las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón y aún a la distante Neftalí e hizo lo mismo. Versículo 7. Cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Bien, derribó los altares paganos, redujo a polvo los ídolos de la diosa Acera, destruyó las imágenes y derribó los altares en que se quemaba incienso. Hizo esto en todo el territorio de Israel antes de regresar a Jerusalén. En el año 18 de su reinado, cuando acabó de purificar la tierra y el templo, envió a Safán, hijo de
Azarías, alcalde de la ciudad, y al cronista Joab, hijo de Joacás, para que repasasen la casa de Jehová su Dios. Durante el año 18 de su reinado, después de haber purificado la tierra y de haber limpiado el templo, designó a Safán, hijo de Azalías, a Maseías, gobernador de Jerusalén, y a Joa, hijo de Joacás, tesorero de la ciudad, para que reparasen el templo del Señor, su Dios. Versículo 9. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Ellos establecieron un sistema para recibir las donaciones para el templo. Los levitas que estaban de turno recibían el dinero a las puertas del templo. Estas donaciones las traía el pueblo, que venía de Manasés, de Efraín y de otras partes del resto de Israel, Judá y Benjamín, y de los que vivían en Jerusalén. El dinero se lo entregaban al sumo sacerdote Hilquías para que dispusiera de él. Versículo 10 y 11, juntos vamos a leer. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Con el dinero los levitas pagaban a los carpinteros y a los albañiles y compraban los materiales para la construcción, piedras, maderas, tablas y vigas. Así reedificó lo que los reyes anteriores de Judá habían derribado. Versículo 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, eran sus mayordomos Jaal y Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías y Mesulán, de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Los obreros trabajaban con fidelidad bajo la dirección de Shahat y Abdías, levitas descendientes de Merari, de Zacarías y de Mesulán, descendientes de Coat, y de los levitas que tenían habilidad para tocar instrumentos de música. Último versículo, versículo 13. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Muy bien. Otros levitas supervisaban a los jornaleros que llevaban los materiales para los obreros especializados. Otros ayudaban en las cuentas como capataces y como porteros. Muy bien. Ahí entonces estamos ahí para entender la historia de lo que vamos a compartir rápidamente en esta mañana, ¿sí? Tenemos aquí entonces, de lo que leímos, Josías vivió en tiempos turbulentos. Su papá fue un rey llamado Amón, un hombre muy perverso que hizo las cosas mal delante de Dios. Su abuelo se llamó Manasés. Es interesante, podemos leer en casa el capítulo 33, el capítulo 32, y ahí aparecen las historias. Entonces, su abuelo, el abuelo de Josías, fue Manasés. Manasés tuvo un primer periodo de su vida donde hizo desastres con su vida y con la gente. Fue preso por otro pueblo, que fue el pueblo asirio. Ahí se arrepintió de lo que hizo, Dios lo perdonó, lo restauró y le dio la posibilidad de hacer las cosas de otra forma. Él realmente fue así en su vida. Él sirvió al Señor, le entregó su corazón y Dios lo honró y lo prosperó, ¿no? Pero después vino su hijo, que le decía que es Amón, que hizo también desastres, y luego vino Josías, que fue el hijo de Amón. O sea que venía de un contexto malo, turbulento, de un país desorganizado, que no venía escuchando de Dios. Estaba lleno de idolatría, ¿no? Donde la gente adoraba a otros dioses, ¿no? Y bueno, ese era el contexto de
niño de 8 años que asumió el reinado. ¿Por qué? Porque su papá había muerto, ¿no? Seguramente dicen algunos historiadores y comentaristas que los primeros años seguramente él solo figuraba como rey, pero seguramente había otros administradores que lo ayudaban para llevar adelante todo el reinado. Pero sí tenía que ser nombrado él como rey porque era lo que correspondía como sucesión del reino, ¿no? ¿Se entiende? Entonces llegó a ser rey a los 8 años de edad, entrando en su reinado en medio de conflictos, en una nación que había olvidado cómo adorar a Dios y habían dejado su palabra. Josías estaba en una mala situación, tenía demasiados problemas que atender, pero él tenía bien sus prioridades. Al cumplir 16 años comenzó a buscar a Dios. A los 20 años, dice a los 16 años comenzó a buscar a Dios. Eso es lo que fuimos leyendo. A los 20 años derribó los ídolos paganos de la nación y con 26 años restituyó la palabra de Dios como la ley de la tierra. Trajo estabilidad y fidelidad a su país y se convirtió en uno de los reyes más respetados en la historia de Judá. ¿Sí? Y eso hay un versículo que está en 2 Reyes que cuenta la misma historia y dice que no hubo otro rey como Josías. Cómo honró al Señor, cómo sirvió a Dios, cómo Dios lo prosperó, lo cuidó, lo bendijo, y realmente hoy podemos contar sobre la historia de Josías. ¿Cuál es el tema que vamos a tomar de esta historia? Es un poco el tema que tienen ahí reflejado en sus bosquejos, que cuáles son los beneficios de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que hizo este hombre, no? Este hombre buscó a Dios, buscó la ley, buscó saber y aprender qué es lo que Dios decía. Y Dios realmente bendijo su vida y bendijo la vida de todo el pueblo, ¿sí? Qué importante y qué lección. No siguió los caminos de su padre Amón, evidentemente aprendió algo, habrá leído algo de su abuelo. Algunos comentaristas dicen que en ese momento fue el tiempo de los profetas de Sofonías, de Jeremías, eso se ve en el capítulo 35. Entonces seguramente él aprendió de ellos también. Pero lo importante de esto es que fue un rey muy importante que honró a Dios con su vida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de su vida? Bueno, y de cuáles son los beneficios de aplicar la palabra de Dios, que es eso lo que él hizo, ¿sí? Más que oír, la aplicó. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy, los beneficios de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Sin la palabra de Dios, podemos decir, aplicada a nuestra vida, nunca podremos experimentar una vida abundante. Dios tiene para nosotros como cristianos, hermanos queridos, lo que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, pero si yo dejo a un lado la palabra de Dios, no voy a poder experimentar eso en mi vida, ¿sí? Entonces, tenemos como nuestra proposición de mensaje un texto que está en Santiago 1:22 que dice: pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla. Como dice en la Reina Valera, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿sí? Pongan en práctica, este es nuestro mensaje para esta mañana. Pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla. ¿Por qué? Quisiera dejarte 2 razones rápidas en esta mañana que nos ayuden a vos y a mí para incorporar ese principio como convicción en nuestra vida. La primera razón, punto A: sin la palabra de Dios nos hace falta la clave para recibir su voluntad para nuestras vidas. Es imposible. Ahí la palabra clave es la que tienen que completar. Sin la palabra de Dios nos falta la clave para recibir su voluntad para nuestras vidas. Y aprendemos, en primer lugar, del versículo 34, 14, 15 y 18, que Josías oyó la palabra de Dios que habían perdido por generaciones. Dice, y al sacar, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, nosotros leímos hasta el versículo 13, este es el versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés, que ellos no lo tenían presente, se ve que estaba escondido,
pero en todo eso que habían comenzado a construir la casa del Señor, el templo, encontraron el libro de la ley. Comentaristas piensan que es ese libro que hoy tenemos en nuestra Biblia, de Deuteronomio, donde aparecen y están explicadas las leyes de Dios, ¿no?, para el pueblo de Israel. Entonces, dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. ¿Estamos? Entonces, ¿qué aprendemos ahí? Que primero Josías oyó, ¿sí? Esa es la palabra para completar. Qué importante tener una actitud de oír, en primer lugar, la palabra de Dios. Oírla, y disponer nuestro corazón para realmente poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Tenemos que generar, ¿sí? Cada uno, creo que somos responsables en nuestra propia vida de cómo cada uno tiene planteada su vida. Algunos trabajan, otros estudian, otros son casados y tienen hijos, otros sin hijos, otros son solteros. Pero de acuerdo a cómo es el contexto de tu vida, es bueno que vos puedas disponer un tiempo durante el día, ¿sí?, para oír la palabra de Dios. Es fundamental. Es como si fuera una puerta de entrada, ¿sí? Necesitas, porque si no es imposible vivir lo que habíamos dicho acá. Sin la palabra de Dios nos falta la clave para recibir su voluntad para nuestra vida, y esto se comienza escuchando la palabra. Pensemos en herramientas que tenemos para escuchar la palabra de Dios. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos un montón de elementos que podemos disponer. Nuestra Biblia leída en el teléfono, mensajes que podemos bajar, mensajes bíblicos. Tenemos la radio, la BBN, con mensajes hermosísimos para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué otras herramientas tenemos hoy para escuchar la palabra de Dios? La escuela bíblica, ¿sí?, importantísimo. Los grupos pequeños, venir al culto el día domingo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Sí? También los programas donde escuchamos la palabra de Dios, ¿sí? Después tenemos la posibilidad de leer nuestra Biblia en los teléfonos. Un montón de herramientas que nos ayudan a leer, a escuchar la palabra de Dios. Esto es importante, comenzar a tener esa actitud en nuestro corazón, de oír lo que Dios tiene para nuestra vida. Esto es importantísimo. Sin la palabra de Dios no podemos avanzar. Es como el combustible que necesitamos para el auto, ¿sí? Si no tenés nafta, no podés andar. No podés andar. Necesitas combustible, y el combustible está aquí, es el pan que necesitamos para comer y para que nuestra vida espiritual esté fuerte en Dios y podamos conocer más a Dios, fortalecernos en Él, creerle más, confiar más en Él, conocer sus promesas, conocer cómo Dios piensa. Es importantísimo. Es imposible, amigo mío, si vos no tenés una relación con tu Biblia, que vos puedas experimentar lo que realmente es la vida cristiana, ¿sí? No se puede, no se puede. Es como querer llevar un auto sin combustible, no se puede llevar. Necesitamos ponerle nafta para que funcione. Necesitamos también, como cristianos, ser alimentados cada día por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos ahí el versículo 19 al 21. Josías se arrepintió de sus pecados y los de su nación. ¿Quién puede leer ahí el versículo, lo que dice ahí? 19 también lo podemos seguir de nuestras Biblias. En voz alta, ¿quién se anima a leerlo? Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová,
para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Tremendo, tremendo mensaje que aprendemos y lo resumimos en esta oración. Josías se arrepintió de sus pecados y los de su nación. Y lo vemos ahí en su actitud cuando dice que se rasgó sus vestidos después de escuchar la palabra de Dios. Entonces, no solo oyó, sino que también actuó. Hizo algo. ¿Sí? Y qué importante, mis queridos hermanos, que esto también sea una realidad en nuestra vida. Lo compartí algo en el grupo pequeño donde me invitó Néstor, que a través de los años como cristiano, una de las cosas que vi que son peligrosas en mi propia vida, y también lo he visto en la vida de mis hermanos, es cuando entramos en un momento en nuestra vida cristiana donde solo escuchamos la palabra de Dios y nos habituamos a todo un ritual de reuniones, ¿sí? Y de hábitos, donde solo escuchamos la palabra de Dios, pero ya no tenemos la intención de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Se entiende lo que digo? Entonces ahí surgen frases como, bueno, este es mi carácter, ¿qué querés? O bueno, yo hablo así. ¿Qué voy a hacer? O no sé, hay tantas cosas que podemos decir y pensar en las cosas que nos pasan todos los días, cuando en el fondo el problema es que yo ya decidí no actuar. O sea que la palabra de Dios solo la escucho, pero no dejo que esa espada de dos filos penetre en mi vida y me cambie. Entonces como que jugamos solo a que la palabra de Dios me acompañe así, pero nada más, ¿no? Yo estoy acá y la palabra de Dios acá afuera. Cuando lo que Dios me pide es que seamos hacedores de la palabra. Entonces si yo le grito a mi esposa y la palabra de Dios me pide que no lo haga así, que yo tengo que aprender a vivir sabiamente, no basta solo con escuchar. Lo que tengo que hacer es obedecer. ¿Me entienden? Entonces, así como tantas cosas, la Biblia nos dice que no tenemos que murmurar. Bueno, pero a mí la verdad mi lengua es una cosa que no la puedo controlar, miren, es tremenda. Bueno, pero la Biblia dice que la tenemos que controlar. Tal vez a vos te cuesta esa área, a mí me cuesta otra, pero todos tenemos el Espíritu, si somos cristianos, el Espíritu Santo adentro, y tenemos la palabra de Dios como guía, y todos tenemos, ¿sí?, problemas que resolver, tenemos puntos fuertes en nuestra vida, porque ninguno tiene que pensar que no sirve, que Dios lo hizo así, ¿no? Porque no es así. Vos tenés puntos fuertes en tu vida y puntos débiles que trabajar. Pero es importante que en esos puntos débiles actúe la palabra de Dios, ¿sí? Porque si no, venir a la iglesia que sería como venir al teatro, ¿no? Vengo a escuchar, me voy, y ya me acostumbro a eso, ¿no, mi querido? Si hay un problema en tu vida que no va de acuerdo a la palabra de Dios, la Biblia dice que tenemos que obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Que no solo es para escuchar. Es como dice Santiago, pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escuchar, ¿sí? Entonces, qué importante que nosotros tengamos esto en claro y que no caigamos en el ritual en un ritual cristiano, digamos, ¿no? De solo escucho, por ahí tengo mi devocional, me conmuevo, digo, qué mensaje, qué bueno, me conmovió, pero no hago nada. Y mi lengua sigue siendo la misma, y mi trato hacia los demás sigue siendo áspero, y bueno, y todas esas cosas que tenemos ahí incorporadas cada uno de nosotros, ¿sí? Pero todos tenemos el mismo desafío, que es que dejar que la palabra de Dios actúe en nuestra vida, ¿sí? Y no solo limitarnos a solo escuchar. 3. Josías entendió que por desobedecer la palabra de Dios venía su disciplina, la disciplina del Señor. ¿Quién se anima a leer esos versículos? Así como Beto, con voz fuerte. Versículo 23. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que vos ha venido
enviado a mí, y así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ese lugar, sobre los moradores de él, todas las tradiciones que están escritas en el libro que leyeron y no se les de Judá, por cuanto me han tocado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome la ira con todas las obras de sus manos. Por lo tanto, se derramará mi ira sobre este lugar, y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuando viste las palabras de Dios. Pues, Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre ese lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré como mi padre, serás recogido junto en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traiga sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey Nabucodonosor. muy bien, perfecto. Entonces ahí aprendemos que Josías entendió que la consecuencia de desobedecer la palabra de Dios viene, ¿qué viene? Su disciplina. La disciplina del Señor como un padre amoroso, como un padre como nosotros, que vemos que si nuestro hijo nos está comportando bien, ¿qué vamos a tratar de buscar, de hacer? De disciplinarlo, ¿sí? Entonces, Josías veía que el escaña se venía de frente, ¿sí? ¿Y por qué? Por la conducta que estaban teniendo, que era contraria a Dios. Les digo, hermanos queridos, eso le pasó a ellos en este tiempo. Hoy pasa lo mismo, Uno desobedece la palabra de Dios, y si es un hijo de Dios, Dios como un padre amoroso te va a dar en la cola. Esto es así, Olvídate, vos desobedecés la palabra y el escaña, y sabés que el escaña se viene. No sé cuánto está, si a 100 metros, a 200, pero que se viene de frente, ¿sí? Pero ¿por qué Dios lo hace? ¿Porque es un Dios malo? No, porque es un Dios amoroso. Y fíjense en estos textos que están muy buenos. Proverbios 15:32 dice: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Miren qué lindo versículo este. En hebreo dice: y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos. Dice en la Escritura: no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes, sigue el versículo, fíjense qué interesante que es, ustedes están sufriendo para su corrección. Dios nos trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es vida, de paz y rectitud. ¿Sí? Eso dice Hebreos 12, 5 al 11, en la versión Dios habla hoy. ¿Sí? ¿Qué lección tan grande? Josías entendió que por desobedecer la palabra de Dios venía la disciplina de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, seguimos. Aplicación personal. ¿Ha deseado tener una relación más cercana con Dios para oír su palabra, para conocer sus propósitos para su vida? ¿Cómo cree que la palabra de Dios puede responder a alguna de estos anhelos? ¿Sí? ¿Cómo creemos que la palabra de Dios puede responder estos anhelos? Dios, a través de su palabra, nos puede fortalecer en nuestra vida. Nosotros encontrar sus propósitos, tener una vida más estable y fundada aquí en la tierra, ¿sí? Tener una vida donde no dependa de las circunstancias que nos rodean,
sino que vamos aprendiendo de la palabra, que creemos en un Dios todopoderoso y en Él confiamos. Y más allá de las circunstancias que nos toquen vivir, ¿no? Nosotros podemos vivir una vida tranquila y en paz, ¿sí? Ocupándonos y siendo responsables, pero porque dependemos del Señor, que es el que trae bendición o lo que el Señor quiera para nuestra vida, ¿no? Con sus propósitos. Entonces lo que puedo hacer es tomar medidas, ¿sí? En nuestra vida. Eso es lo que nosotros podemos hacer, tomar medidas. Por ejemplo, lo que yo les decía, escuchar la palabra de Dios, tener un devocional diario de la palabra de Dios. Lo que a vos te venga bien para tu vida. Lo importante es que vos te relaciones con la palabra. Yo les compartí hace unos meses de la bendición que es para mi vida juntarme a la mañana con mi papá, con Alejandro Díaz y con Jorge Mansú, tener ahí el devocional, donde hacemos el devocional juntos. Ahora le incorporamos a José Jordán también con nosotros, que viene, es un chico que está aprendiendo. Lo dejamos hablar 5 minutos nada más, para que no hable mucho. Y bueno, y después oramos. Buenísimo, buenísimo. Para mí me ayuda eso mucho. Tal vez a vos te ayude otra cosa, ¿sí? Lo importante es que vos tomes una decisión, ¿sí? Para que tu vida sea influenciada por la palabra de Dios, la puedas escuchar y la puedas obedecer. Seguimos. ¿Qué está diciendo el Señor? La palabra de Dios es nuestro pan. Debemos alimentarnos de ella diariamente para estar sanos. Sufrimos personalmente y sufre toda la sociedad cuando la Biblia no es dada a conocer. A veces Dios nos disciplina para alinearnos con su naturaleza y sus propósitos. Josías sabía que la palabra de Dios demanda una respuesta. Nuestra vida depende de cómo respondemos a la palabra de Dios. Eso es muy cierto. Bien, y lo vamos a hacer rápido, el punto B, que es cuando acuérdense que estamos hablando de razones, ¿sí? Es cuando reintegramos la palabra de Dios a nuestra vida, nos impacta a nosotros y al mundo que nos rodea. Dice la Biblia, eso en Efesios 3:20, y aprendemos de Josías, que Josías utilizó su influencia. Y dice el versículo, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Solo acá para reflexionar, ¿cómo estoy utilizando la influencia que Dios me dio? Tal vez soy un profesor, tal vez tengo ahí un área que liderar en mi trabajo, o tal vez tengo una influencia, tal vez soy un papá de familia. Bueno, ¿cómo estoy usando la influencia que tengo? Josías lo usó para motivar al pueblo a seguir al Señor. Bueno, ¿cómo estoy usando yo la influencia que el Señor me dio a mí? Tal vez ahí los chicos teniendo compañeros alrededor. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Número 2. Josías modelaba obediencia absoluta. Dice el versículo 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Él se propuso obedecer, y obedecer en serio la palabra de Dios. Tremendo. Eso es buenísimo. La predicación que uno hace con su conducta es rotunda, ¿sí? Vos en tu casa podés explicarle a tu hijo un montón de cosas, pero si con tu vida no lo respaldás, no tiene fuerza tu mensaje, ¿sí? Vos le podés decir, explicar la palabra, que el original, que todo le podés explicar, ¿sí? Le podés explicar que no es bueno murmurar, pero si vos venís comiendo los domingos al mediodía picadito de cristianos, ¿sí? ¿Sí? Venís picando a los hermanos todos los domingos en la comida, y ahí decís, mira cómo va a venir Maxi a poner un pullover. ¿Cómo puede ser?
Y dice, pero mirá Gastón, se sienta así, se cruza, se piensa que es el tren. ¿No? Mirá Miguel, siempre buscando los primeros asientos. No, comentar que ahí están comiendo tus hijos, ¿viste? Y después vos le decís, miren chicos, la Biblia nos dice que no tenemos que hablar mal de los hermanos. Y nosotros lo picamos crudo, ¿no? Tu mensaje no tiene fuerza. No tiene fuerza. ¿Se entiende? Algo que una vez me gustaría comentárselo como una forma de saber cómo otros viven el concepto de predicar el Evangelio. Una de las iglesias que solemos visitar cuando viajamos es una iglesia bautista que ha crecido muchísimo en los últimos años. Hoy tiene una iglesia que tiene 5.000 personas y ellos trabajan mucho con grupos pequeños. De ahí el pastor de esa iglesia ha sido el que escribió el libro, ¿cómo se llama? Iglesia sí, ahí está. Entonces, en una charla que tuvimos con él, con uno de los pastores, él nos comentaba de cómo ellos ganan las personas para Cristo. Entonces, usan mucho el predicar a través de la conducta, con un mensaje que es fulminante. Porque vos mostrás tu conducta y después mostrás a Cristo, hay coincidencia, ¿no? Y dice, qué bueno, ¿qué tendrá esta persona? Hay coincidencia en lo que me dice, ¿no? Entonces, nos hablaba de cómo la gente abrazaba la fe del Evangelio viendo a los hermanos en acción, ¿no? Entonces dice que cómo ganaban personas para Cristo. Por ejemplo, ellos tenían en el área de evangelismo un grupo de personas que visitaba los colegios, los hogares de niños, los centros de jubilado, y les preguntaban, ¿en qué le podemos ayudar nosotros a ustedes? ¿No? Nosotros queremos ayudarles. Por ejemplo, iban al director de un hogar de niños y le decían, nosotros queremos ayudarles. ¿En qué podemos ayudarles? Bueno, por ahí el hogar de niños decía, bueno, nosotros tenemos este problema. Buenísimo. Entonces, ellos lo que hacían, conectaban a el problema que tenía una parte de la sociedad con un grupo pequeño. Entonces lo vinculaban y ese grupo pequeño se encargaba de ir a cubrir esa necesidad, ¿sí? Cuando lo hacían, los miembros del grupo pequeño invitaban a sus vecinos también. Por ejemplo, un grupo pequeño en esa época estaba encargado de ir a alimentar y a ayudar a los chicos que estaban durante las noches en la playa, estaban pidiendo comida o estaban ahí en la calle, ¿no? Entonces había un grupo que hacía eso, ir a atender y llevar un plato de comida a esos niños. Entonces, por ejemplo, el pastor decía, yo puedo invitar a mi vecino que no conoce a Cristo, que venga a eso y juntos podemos estar ayudando. Entonces, después mi vecino ve eso y ¿cómo no va a venir a conocer a Cristo? ¿No? Seguramente que alguno no lo hace, pero era tanto el mensaje a través de la conducta, ¿no? Mostrando a Cristo en la vida de ellos, que estaban llegando así con el Evangelio. Y en una actividad que tuvieron en un colegio, tuvieron la ayuda, me contaba él en ese momento, tuvieron la ayuda de un ministerio evangelístico, que es más parecido a como nosotros nos manejamos, que no está, son formas, ¿no? Yo creo que uno tiene que aprender de ambas formas. Creo que nosotros somos más directos, ¿no? Viene la persona y vamos a los bifes, diciendo, mirá, esto es lo que dice la Biblia, pam, ¿no? Y entonces el ministerio evangelístico querían repartir folletos a los alumnos y el pastor le dijo que esa no era la forma que ellos hacían para evangelizar, por lo menos en ese lugar. Porque ellos lo que querían era dejar un folleto en los lockers de los alumnos, ¿no? en las casillas, y el pastor de ahí le dijo, no lo vamos a hacer así, acá venimos a ayudar y a mostrar nuestra vida primero, ¿no? Y bueno, un impacto, ¿no? Y nosotros vimos como la iglesia, estábamos viendo cómo va creciendo, cómo la gente llega a Cristo. El poder de nuestra conducta, mostrar a Jesucristo, ¿sí? En nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que las personas que nos rodean están viendo en nuestra vida? ¿Ven a Jesucristo? ¿Sí? ¿Cuál es el mensaje que mi vida, no lo que dice mi boca, sino lo que dice mi vida,
¿Cuál es el mensaje que estoy transmitiendo? ¿Sí? ¿Entiende? Qué importante es reflexionar en cuanto a eso. Ya vamos terminando. Josías persuadía al pueblo, esa era la influencia que él tenía. Josías salvó a su generación, dice el versículo 33, quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel e hizo todo lo que se hallaban en Israel, sirviesen a Jehová su Dios. ¿Sí? Aplicación personal, ¿qué tipo de influencia quiere ser usted para las personas que le rodean? Qué buena pregunta, ¿no? Sobre todo cuando uno tiene que pensar en plantear su vida, es una buena pregunta para hacerse. ¿Qué está produciendo la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Qué tipo de influencia quiere ser usted para las personas que lo rodean? Muy bien, y ahí tenemos el final. Hermanos queridos, que la vida de Josías sea, ¿sí?, un ejemplo a seguir, que lo que aprendimos hoy en la mañana nos pueda quedar guardado en nuestro corazón y podamos saber que sin la palabra de Dios no es imposible conocer su voluntad, y tener aplicar la palabra de Dios a nuestra vida implica una influencia a nosotros primero y luego a las personas que nos rodean. Vamos a orar. Señor, muchísimas